¿Alguna vez obedeciste a Dios completamente, hiciste exactamente lo que Él te pidió, y cuando viste el resultado te enojaste tanto que preferiste que nada de eso hubiera pasado? Sé que suena fuerte, incluso contradictorio, pero déjame decirte algo que pocos predicadores tienen el valor de admitir: es posible hacer la voluntad de Dios y al mismo tiempo odiar cómo Él decide resolver las cosas. Es posible cumplir la misión y terminar más amargado que cuando empezaste. Es posible obedecer con los pies pero rebelarte con el corazón. Y si eso te incomoda, si te parece imposible o incluso blasfemo, entonces necesitas escuchar esta historia con más urgencia de lo que imaginas, porque probablemente tú también estás cayendo en la misma trampa espiritual que destruyó la paz de uno de los profetas más obedientes de la Biblia. Hoy vamos a hablar de Jonás, pero no del Jonás que todos conocen, el que fue tragado por el pez, sino del Jonás que nadie quiere reconocer, el que obedeció a Dios pero se enojó con su misericordia, el que cumplió la tarea pero despreció el resultado, el que salió del vientre del pez pero nunca sacó al pez de su corazón. Y te advierto desde ahora, este mensaje va a confrontarte de maneras que no esperas, porque vamos a descubrir juntos que es posible estar haciendo todo bien externamente mientras por dentro seguimos siendo controladores, orgullosos y completamente ciegos a la verdadera naturaleza de Dios. ¿Quieres saber si tú también tienes un Jonás escondido en tu alma? Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás podría cambiar para siempre tu forma de relacionarte con Dios, con su voluntad y con las personas que Él decide bendecir aunque tú no estés de acuerdo. Y si este mensaje te está incomodando ya, si sientes algo moviéndose en tu interior, entonces definitivamente necesitas suscribirte a este canal y activar las notificaciones, porque aquí no venimos a darte palmaditas en la espalda ni a decirte lo que quieres escuchar, venimos a entregarte verdades bíblicas que transforman, que confrontan, que te sacan de la zona de confort religiosa y te llevan a un encuentro real con el carácter de Dios. Así que respira profundo, abre tu corazón y prepárate, porque lo que viene no es un sermón más, es un espejo donde muchos van a verse reflejados y no les va a gustar lo que descubran. Pero créeme cuando te digo que solo cuando enfrentas la verdad sobre quién realmente eres, puedes experimentar la transformación que Jesús vino a traer. Ahora sí, entremos de lleno en esta historia que probablemente ya conoces, pero que nunca has visto desde este ángulo revelador. Hay algo curioso en la historia de Jonás que pocas veces se menciona con la profundidad que merece. Él hizo exactamente lo que Dios le pidió, pero lo hizo con el corazón equivocado. ¿Te das cuenta de lo peligroso que es eso? Porque muchas veces creemos que con cumplir ya está todo resuelto, que con obedecer externamente ya ganamos la aprobación divina, pero la verdad es que Dios no busca robots programados para ejecutar órdenes. Él busca hijos que entiendan su corazón, que se conecten con su propósito, que no solo digan sí, Señor, sino que también pregunten por qué, Padre, con genuina curiosidad y deseo de aprender. Jonás predicó en Nínive, caminó por sus calles proclamando el mensaje de arrepentimiento, vio cómo todo un pueblo se humilló ante la presencia del Altísimo, pero cuando la misericordia divina se derramó sobre aquellos que él consideraba enemigos, su alma se llenó de amargura. Es como si dijera: cumplí mi parte del trato, ahora tú tienes que cumplir la tuya y destruirlos. Pero Dios no funciona con contratos humanos limitados por nuestro sentido de justicia. Su gracia desborda cualquier acuerdo que intentemos imponerle. Imagina que tienes un jefe que te pide entregar un proyecto importante, y tú lo haces perfecto en cuanto a formato y contenido, pero todo el tiempo estás refunfuñando, quejándote con tus compañeros, deseando que el proyecto fracase solo porque no te gusta el cliente. ¿Cumpliste técnicamente? Sí. ¿Honraste verdaderamente el espíritu de la tarea? Para nada. Así es como muchos creyentes viven su fe, van a la iglesia, cantan durante la adoración, leen la Biblia en las mañanas, hasta oran antes de cada comida, pero cuando Jesús les pide perdonar a alguien que no lo merece, cuando el Espíritu Santo los empuja a mostrar compasión hacia quien los hirió, entonces la máscara cae y aparece el verdadero corazón. Porque cumplir sin entender es como tener las llaves del auto pero no saber manejar, tienes el acceso, pero no la experiencia del camino. La trampa más sutil de la religiosidad es precisamente esta: creer que con hacer lo mínimo ya somos dignos de recibir lo máximo. Jonás había pasado por una experiencia extrema, estuvo 3 días en el vientre de un gran pez, tuvo tiempo suficiente para reflexionar sobre su rebeldía, para entender que huir de Dios es imposible, y aparentemente todo eso lo transformó porque finalmente aceptó ir a Nínive. Pero resulta que salir del pez no significa que el pez salga de ti. Él físicamente estaba libre, pero espiritualmente seguía prisionero de su orgullo, de su sentido torcido de justicia, de su incapacidad para abrazar la misericordia que él mismo había experimentado.
¿No te parece irónico? Dios lo salvó de una muerte segura en el mar, lo rescató de las profundidades, lo devolvió a la vida cuando todo indicaba que había terminado, y aún así Jonás no pudo conectar esa gracia recibida con la gracia que debía extender. Es como esas personas que reciben un perdón gigantesco de sus padres después de haber cometido un error grave, pero luego no son capaces de perdonar a su hermano por algo insignificante. O como el empleado que le suplica a su jefe una segunda oportunidad después de meter la pata en un proyecto millonario, y cuando se la dan, es el primero en señalar los errores de sus compañeros sin misericordia alguna. La Biblia está llena de estas paradojas humanas porque Dios conoce perfectamente nuestra naturaleza, somos expertos en recibir gracia pero novatos en darla. Jonás representa a cada uno de nosotros cuando oramos pidiendo que Dios sea paciente con nuestras fallas, pero exigimos que sea implacable con las de los demás. Cuando le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe con ternura a través de nuestras debilidades, pero queremos que corrija con dureza a quienes nos rodean. Esta es la esencia de cumplir sin entender, obedecer la letra pero matar el espíritu, seguir las reglas pero ignorar el corazón detrás de ellas. Y lo peligroso de esto es que puedes engañar a muchos, incluso engañarte a ti mismo, pensando que estás bien con Dios porque haces todo lo que se debe hacer, pero Él ve más allá de las acciones, Él examina las intenciones, pesa los motivos, mide la calidad del amor con el que hacemos cada cosa. Entonces surge la pregunta inevitable, ¿cómo pasamos de simplemente cumplir a verdaderamente entender? Porque no se trata solo de hacer la voluntad de Dios como si fuera una lista de tareas pendientes que marcamos para sentirnos productivos espiritualmente. Se trata de adoptar su carácter, de permitir que su forma de pensar reemplace la nuestra, de dejar que su compasión abrace nuestro corazón endurecido. Jonás necesitaba más que un milagro físico, necesitaba un milagro del alma. Y muchos de nosotros estamos exactamente en esa posición, hemos experimentado liberaciones poderosas, hemos visto la mano de Dios actuar en nuestra vida de maneras inexplicables, hemos sido testigos de su fidelidad una y otra vez, pero seguimos mirando a los demás con los mismos ojos críticos de siempre, seguimos juzgando con la misma dureza de antes. Seguimos creyendo que hay personas que merecen el amor divino y otras que definitivamente no. Si eres líder en tu iglesia, por ejemplo, y te enojas cuando Dios restaura a alguien que cayó en pecado porque no se lo merece después de lo que hizo, entonces eres Jonás. Si trabajas en un ministerio de adoración y criticas cuando alguien nuevo entra al equipo porque no tiene el nivel suficiente o no pasó por el proceso que tú pasaste, entonces eres Jonás. Si lees tu Biblia cada mañana pero te niegas a orar por esa persona que te traicionó, si ayunas religiosamente pero no puedes celebrar cuando tu enemigo recibe una bendición, si conoces de memoria los versículos sobre el amor pero practicas el rencor con maestría, entonces llevas a Jonás dentro de ti. La verdadera obediencia no se mide solo por lo que haces, sino por cómo te sientes mientras lo haces y por cómo reaccionas cuando Dios no actúa según tus expectativas. Porque al final, seguir a Jesús implica aprender a amar como Él ama, sin condiciones, sin límites, sin ese sabor amargo de cumplí mi parte, ahora haz la tuya. Y esto nos lleva a enfrentar una realidad incómoda que muchos prefieren ignorar. Hay un momento en la historia de Jonás que expone la fractura más profunda del corazón humano, cuando nuestro sentido de justicia choca violentamente contra la misericordia de Dios. Jonás esperaba ver fuego cayendo del cielo, esperaba presenciar el juicio divino consumiendo a Nínive, esperaba que sus ojos pudieran disfrutar el espectáculo de la venganza celestial. Pero en lugar de destrucción, vio arrepentimiento. En lugar de cenizas, vio lágrimas. En lugar de muerte, vio vida brotando de corazones quebrantados. Y eso lo enfureció hasta el punto de desear morir. ¿Puedes creer eso? Un profeta de Dios prefiriendo la muerte antes que ver la salvación de 120.000 personas. Es tan absurdo que parece ficción, pero es completamente real porque así funciona el orgullo humano cuando se disfraza de rectitud. Nosotros hacemos lo mismo constantemente, solo que con más sutileza. Cuando alguien que nos lastimó profundamente recibe una bendición, nuestro primer impulso no es alegrarnos por ellos, sino preguntarle a Dios por qué permite que esa persona prospere mientras nosotros, los buenos, seguimos luchando. Cuando vemos que alguien que vivió años en pecado se convierte y empieza a testificar compasión, en lugar de celebrar su transformación, murmuramos sobre cuánto tardó en cambiar o dudamos de la autenticidad de su fe. La Biblia nos enseña claramente que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos, que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, pero seguimos insistiendo en que Él debería actuar según nuestro manual de procedimientos. Queremos un Dios que ejecute nuestra versión de justicia, que castigue a quienes nosotros consideramos culpables y bendiga a quienes nosotros aprobamos.
Pero Él opera en otra dimensión completamente diferente, donde la misericordia no anula la justicia sino que la perfecciona, donde el perdón no ignora el pecado sino que lo redime. Es como si tuviéramos un sistema judicial en nuestra mente donde somos jueces implacables, pero Jesús llega como el abogado defensor que siempre encuentra una salida para el acusado, y eso nos molesta profundamente porque queríamos ver condena, no absolución. Lo fascinante de este choque entre nuestra justicia y la misericordia divina es que revela quién realmente somos en lo profundo. Jonás no era un mal hombre en el sentido tradicional, era un profeta, alguien que conocía a Dios, que había escuchado su voz, que había sido elegido para llevar su palabra. Pero cuando se quitó la máscara religiosa, apareció un corazón lleno de amargura, resentimiento y un sentido de superioridad moral que lo cegaba. Él creía genuinamente que los ninivitas no merecían una segunda oportunidad, que su maldad era tan grande que la única respuesta apropiada era la destrucción total. Y aquí está el punto clave: Jonás tenía razón en cuanto a los hechos. Nínive era efectivamente una ciudad violenta, cruel, llena de injusticia. El problema no era su diagnóstico sino su prescripción. Porque mientras él recetaba juicio, Dios ofrecía sanidad. Mientras él cerraba la puerta, el Espíritu Santo la mantenía abierta. Mientras él escribía, caso perdido sobre toda una nación, la gracia divina escribía, todavía hay esperanza. Esto nos confronta directamente con una pregunta incómoda: ¿cuántas veces hemos decidido que alguien ya no tiene solución? ¿Cuántas veces hemos cerrado nuestro corazón a una persona porque juzgamos que sus errores son imperdonables? Quizás es ese familiar que te defraudó una y otra vez, y ahora cada vez que intenta acercarse, tú levantas muros más altos porque ya no te vuelve a engañar. O tal vez es ese ex amigo que te traicionó, y aunque han pasado años, sigues alimentando el rencor porque hay cosas que no se olvidan. Puede ser incluso ese hermano en la fe que cayó en pecado público y ahora, aunque se arrepintió genuinamente, tú sigues mirándolo con desconfianza porque después de lo que hizo, nunca será el mismo. En todos esos casos, estás actuando como Jonás, exigiendo que Dios se ajuste a tu sentido de justicia en lugar de ajustar tu corazón a su misericordia. Y el resultado es siempre el mismo: amargura para ti, distancia de Dios y pérdida de la oportunidad de ser instrumento de restauración. Pero hay algo hermoso y aterrador en esta verdad: cuando celebramos el perdón que reciben otros, estamos demostrando que realmente entendimos la profundidad del perdón que nosotros mismos recibimos. Porque nadie que haya experimentado genuinamente la gracia puede negarla a los demás sin sentir una contradicción interna. Es imposible haber estado al pie de la cruz, haber visto el precio que Jesús pagó por tus pecados, haber sentido el peso de tu culpa siendo levantado de tus hombros, y luego voltear y decirle a alguien más: tú no mereces esa misma gracia. Sin embargo, lo hacemos. Lo hacemos porque olvidamos rápidamente de dónde nos sacó Dios. Nos acostumbramos tanto a la salvación que empezamos a sentirnos merecedores de ella, y cuando te sientes merecedor de algo, automáticamente comienzas a juzgar quién más lo merece o no. Jonás olvidó que él también era un pecador salvado por gracia, que su vida también dependía completamente de la misericordia divina, que si Dios aplicara el mismo estándar de justicia perfecta que él exigía para Nínive, él tampoco estaría de pie. Piensa en esto prácticamente: si trabajas en un lugar donde hay alguien que todos critican, alguien que cometió errores graves y ahora está intentando cambiar, ¿cuál es tu actitud? ¿Eres de los que le dan una oportunidad genuina o de los que constantemente le recuerdan su pasado? Si en tu familia hay esa persona que siempre la arruina y está tratando de redimirse, ¿la apoyas o te unes al coro de escépticos que esperan verla fallar de nuevo? Si en tu congregación llega alguien con un testimonio oscuro buscando a Dios, ¿lo recibes con los brazos abiertos o lo ves con recelo porque gente así trae problemas? Cada una de estas situaciones es una oportunidad de ser como Dios o como Jonás. Y la diferencia no es pequeña, porque al elegir la misericordia sobre el juicio, no solo estás bendiciendo a otros, te estás transformando a ti mismo. Estás permitiendo que el carácter de Cristo se forme en ti, estás practicando la adoración más genuina que existe: amar como Él ama. Y esto nos lleva inevitablemente a enfrentar la pregunta más difícil de todas. Después de todo el drama, después de predicar y ver el arrepentimiento masivo de Nínive, Jonás hizo algo que parece completamente irracional: se apartó de la ciudad, se sentó bajo una sombra y esperó. ¿Esperó qué exactamente? Esperaba que Dios cambiara de opinión, que reconsiderara su decisión de perdonar, que finalmente ejecutara el juicio que él consideraba justo. Es como si dijera: está bien, Señor, tuviste tu momento de misericordia, pero ahora sí vas a destruirlos, ¿verdad?
Y ahí está el problema central de tantos creyentes: hacen lo que Dios manda, pero no sueltan el control de los resultados. Obedecen el proceso pero quieren dictaminar el desenlace. Van donde Dios les envía pero esperan que las cosas sucedan exactamente como ellos imaginan. Y cuando la realidad no coincide con sus expectativas, se enojan, se frustran, se amargan, tal como le pasó a Jonás. Dios, en su infinita paciencia y pedagogía, decidió darle a Jonás una lección visual que jamás olvidaría. Hizo crecer una planta que le daba sombra, y Jonás se alegró muchísimo por ella. Pero al día siguiente, Dios permitió que un gusano la destruyera, y el profeta se enfureció tanto que nuevamente deseó morir. Parece una reacción extrema por una simple planta, ¿no es cierto? Pero ahí está el punto: Jonás tenía más compasión por una planta que ni siquiera había sembrado, que creció en una noche y murió al día siguiente, que por 120.000 seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios. Su corazón estaba tan torcido, tan enfocado en su propia comodidad y en su propio sentido de justicia, que había perdido completamente la perspectiva de lo que realmente importa. Y antes de juzgarlo muy duramente, debemos reconocer que hacemos exactamente lo mismo constantemente. Nos preocupamos más por nuestras pequeñas pérdidas que por las grandes victorias del reino de Dios. Nos duele más perder un privilegio personal que ver a alguien perderse eternamente. Nos afecta más un comentario negativo en redes sociales que la realidad de millones viviendo sin conocer a Jesús. Oramos más por nuestro ascenso laboral que por el avance del Evangelio. Lloramos más por un auto rayado que por las almas que se pierden diariamente. La lección que Dios le estaba enseñando a Jonás es la misma que necesitamos aprender nosotros: la paz no está en ver ejecutada nuestra versión de justicia, sino en confiar plenamente en la perfecta voluntad divina. Hay una diferencia abismal entre obedecer y confiar. Obedecer es hacer lo que te mandan, confiar es descansar en quien te lo manda, sabiendo que sus decisiones son correctas incluso cuando no las entiendes. Jonás obedeció yendo a Nínive, pero no confió en el carácter de Dios cuando decidió perdonar. Él quería ser el que controlaba el termostato espiritual, ajustando la temperatura según su criterio: un poco más de juicio aquí, menos misericordia allá, castigo para estos, bendición solo para aquellos. Pero Dios no negocia su soberanía con nadie. Él no pide nuestra aprobación para sus decisiones ni requiere que entendamos cada movimiento de su mano. Lo que sí pide es que confiemos, que soltemos, que dejemos de intentar ser dioses pequeños administrando nuestro pequeño universo. Piensa en situaciones concretas: tal vez oraste fervientemente por algo específico y Dios respondió de una manera completamente diferente a lo que esperabas. Quizás pediste sanidad y recibiste fortaleza para soportar la enfermedad. Tal vez pediste prosperidad económica inmediata y Dios te llevó por un camino de aprendizaje financiero que tomó años. Puede ser que hayas orado por la restauración de una relación y Dios en su sabiduría permitió que terminara porque tenía algo mejor preparado. En cada uno de esos momentos, tuviste la opción de reaccionar como Jonás, enojándote, apartándote, cuestionando la bondad divina, o de elegir la madurez espiritual que dice: no entiendo, pero confío. No me gusta, pero acepto. No era mi plan, pero creo que el tuyo es mejor. La adoración más profunda no es la que canta himnos hermosos en la iglesia, es la que declara fe en medio de la confusión, la que mantiene la confianza cuando todo parece indicar que Dios se equivocó. Porque hacer lo que Dios manda es obediencia, pero aceptar lo que Él decide es madurez espiritual. Y esa madurez no se desarrolla leyendo solamente la Biblia o asistiendo a todos los cultos, se forja en los momentos donde tienes que elegir entre tu control o su soberanía. Entonces llegamos al punto culminante de todo este viaje: dejar que Dios sea Dios. Suena simple, casi obvio, pero es probablemente la cosa más difícil que se le puede pedir a un ser humano. Porque estamos diseñados para tener cierto control sobre nuestra vida, para tomar decisiones, para influir en nuestro entorno. Y cuando se trata de nuestra relación con el Altísimo, esa misma naturaleza nos empuja a querer negociar, a querer tener voz y voto en los asuntos celestiales. Pero la verdadera libertad espiritual comienza cuando reconocemos que no tenemos que entender todo para confiar en todo. Que podemos descansar profundamente incluso cuando las circunstancias están caóticas porque sabemos que Él tiene el control absoluto. Jonás nunca llegó a experimentar ese descanso porque estaba demasiado ocupado tratando de hacer que Dios pensara como él, en lugar de permitir que el Espíritu Santo transformara su forma de pensar.
Y el libro termina con una pregunta abierta, sin respuesta registrada de Jonás, dejándonos a nosotros la responsabilidad de contestar: ¿vamos a seguir peleando con Dios por sus decisiones o finalmente vamos a rendirnos a su voluntad perfecta? Aplicado a tu vida diaria, esto significa que cuando tu jefe promueve a alguien que tú consideras menos calificado, en lugar de amargarte, confías en que Dios tiene un propósito. Cuando ese familiar que tanto daño te hizo recibe una bendición que tú no tienes todavía, en lugar de resentirte, celebras porque entiendes que la misericordia divina no es un pastel donde si otro recibe más, a ti te toca menos. Cuando ves que alguien con menos tiempo en la fe que tú está siendo usado poderosamente por Dios, en lugar de sentir envidia, te alegras porque comprendes que no se trata de méritos humanos sino de gracia soberana. Cada una de estas situaciones es una invitación a soltar el control, a dejar que Dios sea quien define los tiempos, las formas, los resultados. Y cuando finalmente lo haces, cuando realmente sueltas esa necesidad de controlar, de entender, de aprobar cada decisión divina, experimentas una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que no depende de que las cosas salgan como tú quieres, sino de saber que están en las manos correctas. Porque su plan siempre es más alto, más completo, más perfecto. Su compasión siempre es más amplia de lo que nuestra mente limitada puede comprender. Y su propósito siempre es más eterno que nuestros deseos temporales. Dejar que Dios sea Dios no es resignación pasiva, es confianza activa. No es dejar de participar, es participar sin exigir controlar. No es abandonar tus sueños, es someterlos a un sueño mayor que Él tiene para ti. Y cuando logras vivir en ese nivel de rendición total, descubres algo sorprendente, que la verdadera libertad no está en hacer siempre tu voluntad, sino en alinear tu voluntad con la suya. Que la verdadera paz no viene de tener todas las respuestas, sino de conocer a aquel que las tiene todas. Que la verdadera madurez no se mide por cuánto sabes de la Biblia, sino por cuánto confías en el Dios de la Biblia. Y ahí es donde muchos se quedan estancados toda su vida, en ese punto intermedio donde obedecen pero no confían plenamente, donde sirven pero no descansan completamente, donde creen pero no se rinden totalmente. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora con todo esto que acabas de escuchar? Porque una cosa es sentarse cómodamente y asentir con la cabeza mientras escuchas sobre los errores de Jonás, y otra muy diferente es tener el valor de mirarte al espejo y reconocer: ese soy yo. Yo soy quien obedece pero no confía. Yo soy quien sirve pero critica. Yo soy quien va a la iglesia pero no puede celebrar cuando Dios bendice a alguien que yo considero indigno. ¿Tienes ese valor? ¿O vas a cerrar este vídeo y seguir viviendo en esa ilusión cómoda de que estás bien con Dios simplemente porque cumples con las actividades religiosas? Déjame hacerte algunas preguntas directas, de esas que duelen pero que necesitas responder con honestidad brutal. ¿Hay alguien en tu vida ahora mismo a quien le deseas el juicio de Dios en lugar de su misericordia? ¿Hay alguna persona que cuando ves que le va bien, algo dentro de ti se molesta porque no se lo merece? ¿Estás enojado con Dios por alguna decisión que Él tomó y que no coincide con lo que tú considerabas justo? ¿Cuántas veces has orado pidiendo perdón para ti pero juicio para otros? ¿Cuántas veces has cantado sobre la gracia divina en la adoración pero has negado esa misma gracia a tu hermano, a tu familiar, a tu compañero de trabajo? Responde esas preguntas sin filtros, sin excusas espirituales, sin justificaciones teológicas. Porque hasta que no enfrentes la verdad sobre tu propio corazón, seguirás siendo un Jonás moderno, obediente en apariencia pero rebelde en esencia, servidor en público pero juez implacable en privado. Y escúchame bien, porque esto es crucial: Dios no necesita tu obediencia perfecta tanto como necesita tu corazón rendido. Él no está buscando robots que ejecuten órdenes impecablemente, está buscando hijos que confíen en Él incluso cuando no entienden, que celebren su misericordia incluso cuando beneficia a sus enemigos, que suelten el control incluso cuando eso significa que las cosas no saldrán como ellos planearon. Así que aquí está tu decisión, aquí está el momento de verdad: ¿vas a seguir peleando con Dios por sus decisiones o finalmente vas a rendirte a su voluntad perfecta? ¿Vas a seguir midiendo quién merece gracia según tu estándar humano limitado o vas a adoptar el corazón ilimitado de Jesús? ¿Vas a seguir siendo el profeta amargado sentado bajo la sombra esperando ver caer juicio, o vas a convertirte en el instrumento de restauración que celebra cada vez que alguien encuentra salvación? No te estoy pidiendo que cambies de la noche a la mañana, porque sé que esto es un proceso. Pero sí te estoy desafiando a que des el primer paso hoy mismo. Identifica a esa persona con quien tienes resentimiento, y en lugar de orar pidiendo que Dios la corrija, ora pidiendo que Dios te dé su corazón hacia ella.
Reconoce delante del Espíritu Santo esas áreas donde has estado intentando controlar los resultados en lugar de confiar en su soberanía. Confiesa esos momentos donde has sido más como Jonás que como Jesús, más enfocado en tu comodidad que en la salvación de otros, más preocupado por tu justicia que por su misericordia. Y cuando hagas eso, cuando realmente te humilles ante Él con esa honestidad brutal, vas a experimentar una libertad que nunca imaginaste posible. Porque la verdadera paz no está en tener siempre la razón, sino en confiar en aquel que es la verdad. La verdadera adoración no está en cantar bonito los domingos, sino en vivir la gracia todos los días. Y la verdadera madurez espiritual no se mide por cuánto sabes de la Biblia, sino por cuánto te pareces al Dios de la Biblia. Ahora, si este mensaje removió algo en ti, si sentiste que Dios te estaba hablando directamente, entonces no dejes que esto termine aquí. Suscríbete a este canal y activa las notificaciones, porque necesitas seguir en este proceso de transformación. Cada semana traemos contenido que no te va a entretener solamente, sino que va a confrontarte, desafiarte y llevarte más profundo en tu relación con Dios. No somos un canal más de mensajes motivacionales bonitos, somos un espacio donde la palabra se predica sin filtros, donde la verdad se dice con amor pero sin diluirla, donde el objetivo no es que te sientas bien sino que seas transformado. Así que da ese paso ahora, suscríbete, activa la campanita, comparte este vídeo con alguien que necesita escuchar esto, y comprométete a aplicar lo que aprendiste hoy. Porque el conocimiento sin aplicación es solo información estéril, pero el conocimiento aplicado con fe es poder transformador. Y tú no llegaste hasta aquí por casualidad, Dios tiene un propósito específico al ponerte frente a este mensaje en este momento exacto de tu vida. No lo desperdicies. No dejes que el enemigo te robe esta oportunidad de cambio. Toma la decisión ahora mismo de dejar de ser un Jonás y empezar a vivir como alguien que verdaderamente entiende y celebra la gracia infinita de Dios. Te espero en el próximo vídeo, donde continuaremos profundizando en verdades que cambiarán tu vida para siempre. Nos vemos pronto.